Génesis 46, empezando en el versículo 1 hasta el versículo 27. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios a Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob. Los hijos de Rubén: Anoc, Falú, Esrón y Carmi. Los hijos de Simeón: Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de la cananea. Los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá: Onán, Sela, Fares y Sara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Esrón y Amul. Los hijos de Isaacar: Tola, Fua, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón: Sered, Elón y Jalil. Esos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padan Aram, y además su hija Dina, 33 las personas, todos de sus hijos e hijas. Los hijos de Gad: Sifeón, Agui, Espón, Suni, Eri, Arodi y Areli. Y los hijos de Aser: Imna, Isua, Isui, Bería y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Bería: Eber y Malquiel. Esos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea, y dio a luz estos a Jacob, por todas 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob: José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Ei, Ros, Mupim, Upim y Ard. Esos fueron los hijos de Raquel, que nacieron a Jacob, por todas 14 personas. Los hijos de Dan: Usim. Los hijos de Neftalí: Jaseel, Guni, Geser y Silem. Esos fueron los hijos de Bila, la que dio Labán a Raquel su hija, y dio a luz estos a Jacob, por todas 7 personas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron a Egipto fueron 70. Vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude en este mensaje. Padre, por favor, toma tu palabra y cumple con tu promesa. Porque tú has dicho que tu palabra no va a volver vacía, sino que va a hacer la obra que tú quieras que haga. Señor, hazlo ahorita, por favor. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Alguna vez en tu vida has tenido miedo en cuanto a obedecer un mandamiento de Dios? ¿O solamente yo? Es decir, sabes lo que deberías hacer. Sabes lo que es la voluntad de Dios, pero no quieres hacerlo. O tienes miedo de hacerlo, o tal vez no entiendes, o porque piensas que va a salir mal para ti. Por ejemplo, tú sabes que Dios quiere que tú hables con alguien, que confrontes a un hermano con su pecado, pero tienes miedo de hacerlo. O sabes que Dios quiere que cambies tu trabajo para poder servirle más y cambiar tus prioridades, pero no quieres porque tienes miedo. O sabes que Dios quiere que estudies más de la Biblia para que puedas predicar o enseñar en la iglesia,
pero tienes miedo. Sabes que Dios quiere que perdones a alguien, como estudiamos hace 8 días, pero no quieres. Tienes miedo, te cuesta trabajo. O sabes que Dios quiere que abandones un cierto pecado, pero este pecado es casi parte de tu vida, te da placer y por eso no quieres. Sabes que Dios no quiere que sigas en una relación, pero tienes miedo de dejarla. O lo que sea. Obviamente yo no puedo enlistar cada posibilidad, pero no hay duda de que cada cristiano aquí entiende lo que estoy diciendo. Que cada uno de nosotros a veces sabemos lo que es la voluntad de Dios, pero tenemos miedo de hacerlo. O puede ser a veces que honestamente no estamos completamente seguros lo que es la voluntad de Dios en cierta situación. Pensamos que sabemos lo que es su voluntad, pero hay una parte de nosotros que no está cierta, que no está completamente segura, y por eso también tenemos miedo. Miedo de hacer algo que no es parte de la voluntad de Dios. Yo quiero decir aquí al principio que estos tipos de luchas que ya he mencionado son normales. Son normales. Son buenos, de hecho. El saber lo que es la voluntad de Dios y que necesitas hacerlo o estar buscando para estar seguro de lo que es la voluntad de Dios para ti, aun cuando tienes miedo, todo eso es normal para el Hijo de Dios. Porque es solamente el cristiano verdadero que está honestamente preocupado con lo que es la voluntad de Dios. Al incrédulo, la persona que está fuera de Cristo, no le importa nada lo que Dios dice. A él no le importa nada lo que es la voluntad de Dios, lo que Dios manda. Solamente la persona salva, solamente la persona que ha sido transformada por medio del Espíritu Santo lucha por obedecer la voluntad de Dios, por obedecer a su Dios, aun cuando tenga miedo. En ese capítulo 46 de Génesis, Jacob ha recibido las noticias de que en contra de todas sus expectativas, en contra de toda esperanza, su hijo José estaba vivo en Egipto, que había sido exaltado a una posición muy alta en ese país. Y José ha mandado un mensaje a su padre por medio de sus hermanos, lo cual leímos la semana pasada, básicamente diciendo: papá, salte de Canaán, vente para venir conmigo en Egipto. Y Jacob no lo podía creer al principio. Pero después de escuchar lo que sus hijos le dijeron, después de ver lo que José había mandado a él, decidió: sí, yo voy con mi hijo. Al versículo 28 del capítulo 45, leemos que Jacob dijo: basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Entonces Jacob decidió salir de la tierra prometida para ir y estar con su hijo en Egipto. Pero parece que después de tomar esa decisión y empezar su viaje, Jacob empezó a dudar un poco. Empezó a no sentir completamente seguro de su decisión. Y creo que podemos entender eso, ¿no? Desde el momento cuando Dios llamó a Abraham de salir de su país y venir a la tierra de Canaán en fe, su familia se había quedado allí en fe, en confianza de Dios. Y ahora Jacob se está mudando con toda su familia a un país lejano. Y seguro la duda surgió en su mente: ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Salir de la tierra prometida? Parece que Jacob tenía un poco de miedo de este viaje, porque más adelante cuando Dios habló con él, Dios le dije: no temas. Entonces vemos que Jacob tenía miedo. Y creo que con razón, pensando en: ¿es correcto para mí salir de la tierra prometida para ir a otro país? Entonces Jacob muy sabiamente no se fue directamente a Egipto. ¿Qué dice el versículo 1? Se paró en Beerseba, en una ciudad todavía en la tierra de Canaán, para, dice, ofrecer sacrificios a Dios. Beerseba era un lugar muy importante, muy significativo para Jacob y su familia. En este lugar, Abraham había hecho un pacto con Abimelech.
En ese lugar se había ido junto Abraham con Isaac después de pasar la prueba de sacrificar a su único hijo. Isaac había vivido en Beerseba. Jacob había vivido en Beerseba. El lugar importante para la familia. Entonces, Jacob ahora en versículo 1, antes de ir a Egipto, regresa a Beerseba. Y es a propósito, para sacrificar a Dios y buscar su voluntad. Se paró a propósito en ese lugar específicamente para ofrecer sacrificios y buscar a Dios y confirmar su voluntad para esa decisión tan importante. Y eso fue correcto. Es siempre correcto buscar a Dios en oración para estar seguro que uno está obedeciéndole y cumpliendo su voluntad. Es cuando no lo hacemos, es cuando no buscamos a Dios que caemos en problemas. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con Josué? En el libro de Josué, cuando el pueblo de Israel estaba en Canaán venciendo a sus enemigos. Dice que algunos de los habitantes de la tierra, los gabaonitas, fingieron estar en un país muy lejano y vinieron para hacer un pacto de paz con Josué. Y Josué lo hizo. ¿Y ustedes recuerdan por qué? La Biblia dice, ni Josué ni los ancianos de Israel, dice que no consultaron a Jehová. Y por eso tomaron una decisión equivocada. Entonces lo que vemos aquí con Jacob, Jacob hizo lo correcto. Jacob hizo lo correcto en pararse en Beerseba para ofrecer sacrificios a Dios y buscar su voluntad. Nosotros tenemos que aprender esta verdad, hermanos. Cuando vamos a tomar una decisión importante, es esencial buscar a Dios y su voluntad en su palabra y en oración. Es esencial platicar con otros hermanos en Cristo para recibir el buen consejo. Para que no caigamos en un pecado o en un error solamente porque tomamos la decisión sin buscar a Dios y sin buscar su voluntad. Tenemos un gran problema y ante todo es egoísmo, si vamos a ser honestos, de tomar decisiones sin consultar a nadie. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es parte de la razón por la cual tenemos esta iglesia local? Parte de la razón es tener una multitud de consejeros, que dicen Proverbios, es sabio. Cuando nosotros tomamos decisiones grandes ante todo, sin buscar a Dios en su palabra, sin buscar a Dios en oración y sin pedir ayuda de personas en la iglesia, vamos a caer en error. Vamos a tener problemas. Vemos aquí que Jacob actuó correctamente. Jacob en ese momento se paró para hablar con Dios y buscar su voluntad. Entonces quiero que aprendamos hoy, por medio de este pasaje del viaje de Jacob, esta verdad. Para poder obedecer a Dios, aun cuando tengamos miedo, tenemos que buscarle a Él y su voluntad y después estar dispuestos a escucharle y hacer lo que Él dice. Entonces vemos en primer lugar, para poder obedecer a Dios, aun cuando tengamos miedo, tenemos que buscarle a Él y su voluntad. Como dije al principio, el hecho de que a veces nosotros tenemos miedo para hacer la voluntad de Dios es normal. El hecho de que a veces es una lucha para nosotros hacer algo que sabemos que deberíamos hacer, es una lucha normal para el cristiano. Pero lo que no es correcto es quedarnos en nuestro miedo. Lo que no es correcto es rehusar obedecer a Dios. Tenemos que hacer como Jacob hizo en este pasaje. Para poder obedecer a Dios, aun cuando tengamos miedo, tenemos que buscarle a Él y su voluntad. Aquí vemos que Jacob no solamente se paró en Beerseba porque era un lugar cómodo o por mera coincidencia, sino lo hizo a propósito para hacer sacrificios a Dios y buscar su voluntad. Es que Jacob había tomado una decisión.
salir de la tierra prometida e ir y estar con su hijo José en Egipto. Jacob, en el capítulo 45, tomó esa decisión. Pero parece que aún con esa decisión, Jacob tenía algo de miedo. Jacob quería estar seguro. Jacob sabía cuán importante él estar haciendo la voluntad de su padre. Por eso, fíjense bien, Jacob no confió en sus propias opiniones. Jacob no confió en sus propios sentimientos, sino buscó la voluntad de Dios. Porque sin duda su decisión de ir y estar con su hijo era una decisión natural. Quería ver a su hijo antes de su muerte. Esto entendemos, ¿verdad? Fue completamente natural su decisión. Seguro que sus sentimientos le estaban diciendo, claro que tienes que ir, claro que vas a vivir con tu hijo, 20 años sin él, claro que vas con tu hijo. Pero Jacob necesitaba estar completamente seguro que él no estaba siguiendo solamente sus emociones o solamente lo que él pensaba que estaba bien, sino la voluntad de Dios. Y entendemos, ¿no?, que eso es absolutamente esencial para nosotros también. No deberíamos tomar ninguna decisión basada solamente en nuestras emociones y sentimientos. El consejo que escuchamos mucho en el mundo de hoy, sigue tu corazón, es consejo horrible. No puedes recibir peor consejo en tu vida que sigue tu corazón. No sigas tu corazón. Tu corazón es engañoso, la Biblia dice. Tu corazón sí te va a engañar. Muchas veces, escúchame bien, tus sentimientos te van a engañar. Muchas veces. Tú necesitas tener una base mucho más segura para tus decisiones que solamente lo que tú sientes. Tienes que buscar a Dios y su voluntad y el consejo de otras partes del cuerpo de Cristo antes de tomar decisiones importantes en tu vida. Y fíjense que Dios respondió a Jacob cuando se fue a ese lugar para buscar su voluntad. Dios se complació con sus sacrificios. Dios respondió a los motivos del corazón de Jacob y le respondió, habló con Jacob. Lo que le dijo, vamos a ver en algunos minutos. Pero por lo menos aquí al principio vemos en el versículo 2 que Dios le habló en visiones de la noche diciendo su nombre, Jacob, Jacob. Dios oyó a su hijo. Dios respondió a Jacob cuando le buscó. Es como leemos en Jeremías 29:13. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. A veces nosotros decimos que queremos obedecer a Dios. Decimos que queremos hacer su voluntad, pero no le buscamos. No nos esforzamos para saber qué es su voluntad. Muchas veces una persona dice que quiere obedecer a Dios, que quiere saber lo que es su voluntad y después hacerlo, pero tal persona no lee la Biblia, no ora, no viene a la iglesia, y así es un ignorante o un hipócrita. Porque habla de obedecer a Dios, pero no hace nada para buscarle y estar seguro que sí está obedeciendo a Dios. Como siempre vemos aquí en la iglesia, lo que nuestras palabras dicen no vale mucho. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Necesitamos buscar a Dios y su voluntad. ¿Pero cómo? Dices, ¿cómo busco a Dios? ¿Cómo busco su voluntad? Usando los medios de gracia. La palabra, la oración y la iglesia. Y cuando lo hacemos, cuando buscamos a Dios, cuando buscamos su voluntad, usando los medios de la gracia, usando la palabra, la oración y la iglesia, así como Dios respondió a Jacob aquí, también responderá a nosotros. Es una promesa para sus hijos. Cuando nosotros queremos obedecerle, pero tengamos miedo, o cuando queremos obedecerle, pero estamos confundidos de cómo hacerlo,
y le buscamos y buscamos su voluntad por medio de la palabra, la oración y la iglesia, Él nos hablará. No es diferente de lo que Dios hizo con Jacob en este pasaje. La única diferencia es cómo Él lo hará para nosotros. Porque vemos aquí que Jacob oyó la voz de Dios directamente. Dios le habló, dice, en visiones de la noche. Nosotros también podemos recibir la voz de Dios. La diferencia es que tenemos la voz de Dios en forma escrita. Es el mismo Dios, es la misma palabra, es la misma voz. Es como leemos en Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. No puede ser más claro. Dios ya no nos habla por medio de profetas. No lo hace. Nos habla por medio de su Hijo, por medio de la palabra escrita. Pues dice en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? La palabra escrita es más segura que la profecía audible. Entonces tenemos todo lo que necesitamos. Dios sí nos habla hoy en día. Somos reformados, no decimos eso. Sí decimos eso. Dios nos habla hoy en día. Nada más no por voz alta, audible, sino por la palabra de Dios escrita que tenemos en nuestras manos. Entonces, cuando tú sabes lo que necesitas hacer, pero tienes miedo, o cuando no sabes cómo hacer la voluntad de Dios, busca a Dios. Búscale por su palabra, por la oración, por la iglesia. Porque si quieres hacer la voluntad de Dios, si quieres obedecerle, si le buscas, Él sí te va a responder. Sí te va a dar la confianza que necesitas, ya sea por leer la palabra personalmente, o un hermano que Dios usa como instrumento para darte consejo bíblico. Dios sí va a hablarte por medio de su palabra escrita. Por eso, cuando tú no lees la palabra de manera consistente, o cuando no haces caso al consejo bíblico de una persona en la iglesia, estás rechazando la voz de Dios. Entonces, no, si Dios ha hablado conmigo directamente del cielo, yo lo haría caso. No, pero Dios sí te está hablando aquí, cada día cuando lees esta palabra. Cuando vienes a la iglesia y una persona te da consejo bíblico, dice, hermano, no estás bien, mira, la Biblia dice eso. Y tú dices, ¿quién es tú para decirme eso? ¿Sabes lo que estás haciendo? No estás rechazando a esta persona, estás rechazando la voz misma de Dios. Para poder obedecer a Dios, aun cuando tengamos miedo, tenemos que buscarle a Él y su voluntad, por medio de la palabra, la oración y la iglesia. En segundo lugar, vemos que para poder obedecer a Dios, aun cuando tengamos miedo, tenemos que estar dispuestos a escucharle y hacer lo que Él quiere. Fíjense bien en cómo respondió Jacob cuando Dios le habló. Versículo 2. Habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Jacob dijo, aquí estoy, Dios. Háblame. Dime lo que necesito hacer y lo voy a hacer. Esta siempre es la respuesta correcta cuando buscamos a Dios. Y cuando Él nos habla por medio de su palabra. Estar dispuestos a escucharle y hacer lo que Él dice, lo que Él manda, lo que Él quiere. Tenemos que decir como Jacob, heme aquí, Dios, haz conmigo como quieras. ¿Tú puedes decir eso a Dios? Haz conmigo lo que quieras. ¿Tienes suficiente confianza en este Dios que tú puedes decir, haz conmigo lo que quieras? Haz con mi familia lo que quieras. ¿Confías suficientemente en Dios para poder decir eso?
aquí vemos que Jacob obedeció lo que Dios le dijo. Después de recibir la respuesta de Dios, lo hizo, obedeció. Cuando Dios le dijo en versículo 3, no temas de descender a Egipto, Jacob lo hizo. Versículo 5, se levantó Jacob de Beerseba y tomaron los hijos de Israel, su padre Jacob, sus niños, sus mujeres y en los carros que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Jacob buscó la voluntad de Dios y cuando Dios se la reveló, Jacob lo hizo. Jacob la obedeció. Jacob no dijo, gracias Dios por responderme, pero voy a necesitar que me hables otra vez para que yo esté seguro. Que hagas un milagro para que yo pueda estar seguro. Jacob no dijo, gracias Dios, y sí voy a ir, pero voy a esperar aquí un rato. Jacob no dijo, gracias Dios, pero voy a esperar hasta que yo reciba otra opinión. No. Jacob, después de haber aprendido bien lo que era la voluntad de Dios en esa situación, obedeció. Y obedeció en fe y sin esperar. Esto parece muy obvio, pero ¿cuántas veces nosotros buscamos a Dios? Buscamos su voluntad. Pero cuando Él la hace muy clara para nosotros, decidimos no obedecerla. ¿Cuántas veces? Más lo que queremos admitir, ¿verdad? Queremos saber cuál decisión tomar. Y en nuestra lectura de la Biblia, el siguiente día, leemos un versículo que es obvio, que nos dice, eso es lo que tienes que hacer. Pero después, de todos modos, no obedecemos. O dices que vas a obedecer a Dios si Él te diga qué hacer, si Él te revelara cómo cambiar. Pero cuando un hermano o una hermana te da buen consejo de la Biblia, cuando Dios le usa a una persona para decirte lo que es su voluntad, no le haces caso. O estamos luchando con una decisión y venimos a la iglesia y el pastor predica algo que tiene que ver exactamente con la decisión. Pero aún con esta revelación de Dios, no lo hacemos. Eso no está bien. Que no sirve buscar a Dios y buscar su voluntad en la palabra, en oración, en la iglesia, si cuando recibimos la respuesta, de todos modos no obedecemos. Es importante buscar a Dios y buscar su voluntad, aun cuando tengamos miedo. Cuando no sepamos qué hacer, pero cuando Él te habla por medio de la palabra, por medio de una prédica, por medio de un hermano, y no estás dispuesto a hacerle caso y obedecer y cambiar y hacer lo que Él dice, hay un problema. Examínate. Porque no hay ningún problema en luchar con el miedo. O luchar con estar seguro de lo que es la voluntad de Dios. Pero cuando Él te la revela y no lo haces, es tiempo para ser honesto contigo mismo y con Dios, arrepentirte y empezar a obedecer. Y lo bueno es cuando obedecemos, cuando hacemos caso a Dios y su palabra y obedecemos su voluntad, Él nos bendice. En las palabras de Dios a Jacob en este pasaje vemos lo que Dios hace cuando le buscamos y le obedecemos. Aquí vemos que Dios hizo 5 cosas para Jacob. Y son 5 cosas que hace para nosotros hoy en día también. Primero en el versículo 3, Dios quitó el miedo de Jacob. Le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto. Dios estaba revelando a Jacob que sí fue su voluntad que descendiera a Egipto con su familia y por eso no debería tener miedo. Y podemos ver 2 razones por las cuales Jacob no tenía que tener miedo aquí. Primero, porque tenía la confianza de que estaba obedeciendo la voluntad de Dios. Dios dijo, está bien para ti descender a Egipto. Por eso Jacob no tenía que tener miedo, porque estaba obedeciendo a Dios. Y segundo, porque Dios estaba con él. Dios dice aquí, yo soy Dios, el Dios de tu padre,
El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de pacto, estaba con Jacob. Y por eso no había ninguna razón por el miedo. Y nosotros no tenemos que tener miedo tampoco cuando obedecemos a Dios y seguimos su voluntad. Cuando no lo haces, sí, por favor, ten mucho miedo. Está bien. Es lo que Dios usa para regresarte al camino correcto. Pero cuando sabes que has buscado a Dios y has recibido buen consejo y estás obedeciendo su voluntad, no tengas miedo. No tengas ningún miedo. El lugar más seguro en todo el mundo es estar en medio de la voluntad de Dios. Entonces, no temas cuando obedeces la voluntad de Dios, aunque sea difícil, aunque hay dificultades. Dios está contigo. Y Dios no ha fallado a ninguno de sus hijos a través de toda la historia. Y no va a empezar contigo. No te va a fallar a ti tampoco. La segunda cosa que Dios hizo para Jacob aquí era repetir una promesa. Dios dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. ¿Esta promesa suena familiar? Yo espero que sí. Es lo que vimos desde Abraham. Es una repetición del pacto original con Abraham. Dios va a hacer de ellos una gran nación. Entonces aquí Dios está repitiendo la promesa a Jacob para darle la confianza de que él iba a seguir fiel a sus promesas. Por aquí vemos que Dios estaba prometiendo hacer eso. Dios estaba prometiendo hacer de Jacob una gran nación. ¿En dónde? En Egipto. Ni en Canaán, en Egipto. Obviamente sí, Dios iba a regresar su pueblo a la tierra prometida, pero por ese momento era su voluntad que ellos estuvieran en Egipto. Pero aún en Egipto, aún en otro país pagano, Dios iba a seguir fiel a su promesa y a su pacto. Y así como Dios siguió fiel a su promesa de hacer de su pueblo una gran nación, también Él sigue fiel a nosotros y todas las promesas que Él nos ha dado. Sus promesas tampoco pueden fallar. Es imposible. Eso nos da confianza y seguridad para obedecerle a Él, aun cuando tengamos miedo o no entendamos lo que es su voluntad. Sus promesas son fieles. Dios siempre cumple con lo que dice. En tercer lugar, en el versículo 4, vemos que Dios también prometió estar con su pueblo, aún en Egipto. Al principio del versículo 4, Dios le dijo, yo descenderé contigo a Egipto. Entonces así Jacob podía tener toda la confianza. Si es la voluntad de Dios que voy a Egipto, porque Dios dice, voy contigo. Dios no estaba mandando a Jacob y su familia a un lugar lejano sin ir con ellos. Quería estar seguro que Jacob entendiera, Jacob, yo voy contigo a un otro país. Aquí creo que Dios está demostrando a Jacob que él, y a nosotros también, que él no está limitado geográficamente. ¿Verdad? Dios no está limitado geográficamente. No era Dios y su pueblo solamente en Canaán, sino también en Egipto. Dios es el Dios de todo el mundo. Dios es omnipresente. No hay ningún lugar en este mundo donde Dios no está. Esto debería darnos muchísima confianza, recordando que cuando estemos en su voluntad, Él va con nosotros, siempre está con nosotros. Dios está contigo en tu trabajo, Dios está contigo en tu casa, Dios está contigo cuando vas a hablar con tu vecino de Cristo, Dios está contigo cuando vas a confrontar a tu hermano en la iglesia de su pecado. No importa la situación, no importa la circunstancia, no importa dónde estás, Dios vaya contigo si eres su hijo y si estás obedeciendo su voluntad. Esa es la promesa de Dios, no solamente para Jacob, sino para nosotros también. También en este versículo 4 vemos que Dios prometió no abandonar ni a Jacob ni a su descendencia. Porque dijo en el versículo 4 que no solamente iba a descender con ellos, sino que también les hará volver. Y esto nos hace pensar en la profecía que Dios dio a Abraham en Génesis 15. Vamos a verlo. En Génesis 15, versículos 14 y 15.
En ese momento cuando Dios cortó el pacto con Abraham, también profetizó esos años que su pueblo iban a pasar en Egipto. Génesis 15, versículos 14 y 15. Dios aquí está hablando con Abraham, pero vamos a empezar en el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también la nación la cual servirán juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riqueza. Dios había dicho a Abraham que su descendencia iba a morar en tierra ajena y aún ser esclavos allí, que iban a estar en este país por 400 años. Pero después de 400 años, Dios prometió que iban a salir. Lo mismo que Dios está diciendo aquí a Jacob: yo voy con ustedes a Egipto y yo les haré volver. Dios lo prometió con Abraham, lo prometió con Jacob y después lo hizo por medio de su siervo Moisés. Y para nosotros, el pueblo de Dios hoy en día, puede ser que a veces también Dios quiere que suframos. Pues fíjense en esta profecía, Dios dijo: Abraham, su descendencia va a estar en otra tierra y van a ser esclavos. Promesa de Dios. Otra vez, esas iglesias que enseñan que Dios no quiere que suframos, herejía, falsos maestros, falsos pastores. Por supuesto Dios quiere que suframos, pero no nosotros mismos, en Él, con su poder. Dios quiere que suframos para que seamos santificados, porque sin el fuego no hay oro puro, para usar la ilustración. Sin el fuego en nuestras vidas no hay santificación. Entonces no te desanimes cuando estés pasando por tribulaciones. Esto es normal. De hecho, es una buena prueba de tu salvación. Entonces no te quejes. No te desanimes tanto por las pruebas. Dios está usándolas. Pero exactamente como aquí, Dios dijo: voy con ustedes, pero también les haré volver. Dios hace lo mismo para nosotros también. Dios no solamente promete acompañarte en la tribulación. Dios también promete hacerte volver. Él va a proveer la salida. Él va a estar contigo todo el tiempo y ayudarte a salir de la prueba cuando ya es tiempo. Esa misma promesa es para nosotros también. Dios va a descender con nosotros a la tribulación, pero también cuando ya es tiempo, Él nos va a hacer volver. Nos va a dar la salida. Nos va a dar el escape. No nos abandona. Y la cosa final que Dios hizo para Jacob aquí se encuentra en los versículos 5 a 27, porque ustedes ven que nos hemos enfocado mucho en los primeros 4 versículos, pero también podemos aprender el versículo 5 en adelante. ¿Qué podemos aprender? Cuando buscamos a Dios y lo obedecemos a Él, aún con miedo, Dios no solamente cuida de nosotros, sino también bendice a nuestras familias. Empezando en el versículo 5, leemos: y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. En el resto del capítulo vemos sus nombres. Esa lista de sus nombres, de todos los que llegaron a Egipto. Fíjense en una cosa muy importante. Dios no habló con ellos. Dios aquí no habló con la familia de Jacob. Dios habló con Jacob. Pero por medio de sus promesas a Jacob, por medio de la obediencia de Jacob, aún en una situación incierta, su familia también estaba bendecida.
Y Dios también bendice a nosotros y a nuestras familias cuando le obedecemos. Cuando buscamos su voluntad y vivimos en conformidad a sus mandamientos. Es decir, las bendiciones de Dios no son solamente para personas individualmente. Las bendiciones de Dios también extienden a nuestras familias. Es muy importante, ¿no? Si la siguiente vez que vas a tomar una decisión importante, recuerda eso. Porque tu decisión o va a llevar consecuencias a tu familia o bendición a tu familia. No solamente te afecta a ti, afecta a tu familia. Especialmente estamos hablando con los papás, por supuesto, con los padres, las familias. Dios está lleno de misericordia, pues le damos muchas gracias. Al mismo tiempo, si nos bendice cuando le obedecemos y bendice a nuestras familias, el contrario también es la verdad. Hay consecuencias para las familias cuando nosotros no estamos obedeciendo a Dios. Entonces, para poder obedecer a Dios, aun cuando tengamos miedo, tenemos que buscarle a Él y su voluntad y después estar dispuestos a escucharle y hacer lo que Él dice. Aquí al final podemos ver algo de la obediencia de Cristo también mientras estudiamos esta historia. Cristo también, durante su vida aquí en este mundo, tenía una lucha en cuanto a hacer la voluntad de Dios. Cristo obviamente nunca desobedeció la voluntad de Dios, nunca pecó. Pero hermanos, era 100% ser humano. Sufrió en todo como nosotros, dice Hebreos. Y Cristo luchaba con esto así como nosotros. Podemos pensar, por ejemplo, en los momentos antes de que fue traicionado. Cuando Cristo estaba orando en Getsemaní, en Mateo 26, Él dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Palabras de Cristo, hermanos. Mi alma está triste hasta la muerte. Quédense conmigo, quédense aquí y velen conmigo. Y leemos, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Por qué oró Cristo? Si es posible, pase de mí esta copa. ¿Ustedes una vez han pensado en eso? ¿Por qué? Porque entendió el dolor que iba a sufrir, espiritualmente, así como físicamente. Y hermanos, en sí mismo, en ese momento, Cristo estaba luchando para hacer la voluntad de su Padre. Como dije, el pecado no es la lucha es normal, la lucha es humana. El pecado es cuando caemos y Cristo no, porque fíjense que no solamente luchaba, sino también venció la tentación, porque al final dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos, eso nos enseña que el pecado no es luchar con el miedo. No es pecado luchar con el incertidumbre. No es pecado luchar en hacer la clara voluntad de Dios. Eso es normal. Aún Cristo luchaba así. Pero cuando le buscamos a Él, cuando Él nos revela lo que es su voluntad, así como Cristo, tenemos que obedecerla y decir a Dios, no como yo quiero, Dios, sino como tú. ¿Entendemos? La lucha no es el pecado. El pecado es cuando rehusamos hacerlo. El pecado es cuando no decimos, no sea como yo quiero, sino como tú. También Cristo sufrió y luchó en la misma manera en la cruz. Cristo estaba colgado en esa madera, sufriendo, muriendo por los pecados de su pueblo. Y Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Que yo estaba luchando. Estaba luchando y sufriendo en la cruz por nosotros. Esa lucha no era pecado, porque venció, entregó su espíritu a Dios y dijo, consumado es, y murió por nosotros. Entonces el pecado no es luchar. Si estás luchando, eres normal. El pecado es cuando cedemos al pecado. Cuando pensamos que sabemos mejor y no obedecemos. Entonces, cuando tú estás tentado a no obedecer a Dios por miedo, o cuando no estás seguro de lo que es que Dios requiere de ti, recuerda esta historia de Jacob y recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Busca a Dios, busca su voluntad por medio de la palabra, la oración y la iglesia. Y después esté dispuesto a obedecer la voluntad que Él te revela. No importa si entiendes o no, no importa si te duele o no. Porque para poder obedecer a Dios, aun cuando tengamos miedo, tenemos que buscarle a Él y su voluntad. Y después estar dispuestos a escucharle y hacer lo que Él dice. Vamos a orar. Padre, te pedimos que tú nos ayudes, porque lo que hemos estudiado aquí hoy no es fácil. No es fácil para nadie aquí. Porque sí luchamos muchísimo. Para la mayoría de nosotros, nuestro problema no es que no sabemos lo que es la voluntad de Dios. La sabemos muy bien. El problema es que nos cuesta trabajo hacerla. Tenemos miedo. Señor, ayúdanos a aprovecharnos muchísimo de estos medios de gracia que nos ha dado. Tú nos has dado tu palabra, el privilegio de hablar contigo y el cuerpo de Cristo visible en este mundo. No necesitamos nada más. No necesitamos revelación especial. No necesitamos un sueño. No necesitamos un profeta. Tenemos lo que necesitamos. Ayúdanos a usar estos medios. Ayúdanos a no menospreciar el tiempo en la palabra, el tiempo en oración, y no menospreciar el consejo bíblico de los hermanos en la iglesia. Ayúdanos a entender que tú usas a tus hijos e hijas como instrumentos para enseñarnos a nosotros. Ayúdanos a no ser tan soberbios que no queremos recibir el buen consejo de otras personas. Ayúdanos a no siempre pensar que sabemos mejor que otros, porque no es la verdad. Ayúdanos a buscarte a ti, honestamente buscarte, no solamente decir que vamos a buscarte, sino hacerlo. Y después, cuando tú nos revelas lo que es tu voluntad y siempre prometes hacerlo, ayúdanos a estar dispuestos a obedecerte y seguir lo que tu voluntad nos manda. Señor, tal vez estás demostrándonos hoy que es tu voluntad que perdonemos a un familiar. Tal vez tú quieres enseñarnos hoy que necesitamos buscar una oveja descarriada. En ese momento, Señor, en ese silencio, usa tu Espíritu Santo. Usa tu palabra. Para que todos aquí sepan lo que es que tú requieres de ellos en este momento. Y después ayúdanos a hacerlo. Sea lo que sea, ya que duela. Señor, como esta iglesia local te pedimos que nos ayudes a obedecerte más.
Creo que algunos se han desviado. Tal vez muchos. Te pedimos que hoy, que tú uses este mensaje, que uses tu palabra y que uses las conversaciones que vamos a tener después del culto y entre semana para convencernos de nuestros pecados. Y después para animarnos a seguir adelante en tu voluntad, porque tu voluntad siempre es perfecta. Tu voluntad siempre es lo mejor para nosotros. Ayúdanos a creer esto y no tener tanto miedo en obedecerte. Porque aunque nosotros no entendemos, tú sabes mejor que nosotros lo que es que nosotros necesitamos. Por favor, cámbianos, Señor, por medio de tu palabra, por medio de la oración y por medio de tu iglesia. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.